La provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional determinaron que hasta el 11 de octubre la ciudad de Bahía Blanca va a transitar la fase 3 debido al crecimiento exponencial de casos positivos de COVID-19, como también la ocupación de camas en los distintos hospitales de la ciudad. Por eso, para hablar de esto, está en línea Salvador Giorgi, quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Salvador, buen día. Gretel y Tomás te saludan. Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien. Salvador, bueno, en primer lugar estás viajando hacia la ciudad, estás viniendo a Bahía Blanca. Así es. Bien, ¿van a hacer alguna recorrida por acá? Sí, vamos a estar primero en el Hospital Pena, visitándolo, hablando con los directores y con los médicos y los trabajadores de salud del hospital. Y después vamos a tener una reunión con el intendente, con el Torgay. Y esta reunión que van a tener con el intendente va a ser para saber cómo se avanza en esta fase 3, cómo va a ser hasta el 11 de octubre. Claro, para coordinar, digamos, las acciones respecto a la fase 3, digamos, para hablar un poco de algunas dudas que tengan, de cómo continuar, de cuáles son las medidas restrictivas que tienen que cumplir los y las bahienses. Sí. Y bueno, para discutir un poco también, digamos, ¿no? cómo seguir, digamos, después de esta fase 3, que por lo menos se expira hasta el 11 de octubre por el decreto nacional, por DNU. Claro, te pregunto particularmente por esto, porque los concejales y concejalas que componen Juntos por el Cambio en la ciudad, mismo partido político que el intendente, dijeron que no fue consensuado la medida de retroceder a fase 3 entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Bahía Blanca. ¿Esto fue así? ¿Hubo diálogo? ¿Cómo se llegó a esta decisión? Mira, nosotros tenemos diálogo permanente con todos los intendentes y este sistema de fase o de cuarentena intermitente que estamos llevando a la provincia de Buenos Aires siempre se analiza con las áreas técnicas del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, con jefatura de gabinete, con Carlos Bianco. Y Carlos habló con el intendente el domingo y así lo expresó en la conferencia de prensa del lunes. Dijo que había hablado con el intendente y que le había comentado, digamos, que iba a dar este retroceso a fase 3. Entonces, al menos entiendo que el intendente estaba al tanto, digamos, no sé, los concejales, digamos, eso nosotros hablamos siempre con el Ejecutivo. Sí, y además Carlos Bianco dijo en conferencia de prensa que el intendente Héctor Gay estaba de acuerdo con esta medida. Sí, de hecho nosotros pensábamos, digamos, por lo que se daba a nosotros la curva de contagios, como venían los contagios, iban a pasar a fase 3 la semana anterior y decidimos esperar y bajar a fase 3 en esta semana. Claro. Entonces ya veníamos, o sea, lo estamos analizando. Bahía Blanca tuvo una duplicación casi de la curva de los contagios. A fines de agosto se ve un salto, ¿sí? en la curva de contagios de a fines de agosto y principios de septiembre. Sí. Entonces esa cantidad de casos nos está preocupando. Salvador, cuando lanzaron este sistema de fases, que hablábamos de esta fase 3, de fase 4, de fase 5, no es la misma fase 3 que estamos transitando ahora. Ha tenido un dinamismo en el cambio y hoy es mucho más flexible esta fase 3, comparado a lo que había sido en junio, julio. Exactamente. Bueno, porque justamente en este diálogo permanente que hay con los intendentes, algunos proponen algunas flexibilizaciones, sobre todo las que tienen que ver con la reactivación económica, y es así que en esta nueva fase 3 se va a empezar a abrir paulatinamente, con muchos protocolos, ¿sí? Lo que es toda la obra pública y privada. Entonces hay diálogo permanente, digamos, en esto que hablamos antes, digamos, de que es todo consensuado, esas fases 3 son dinámicas, e incluso cada una de las fases, no solamente el pasaje de fase entre sí. ¿Y cómo es la administración de esta fase 3? ¿Depende también de cada municipio? ¿Se articula directamente con la provincia? ¿Cómo es este funcionamiento? Con la provincia, sí, siempre se propone, pero siempre se da una articulación con la provincia, ¿sí? Porque la autoridad sanitaria es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La autoridad sanitaria que rige sobre todo el territorio bonaerense. Entonces, siempre están en articulación, digamos, pero siempre, por eso digo, siempre es todo charlable. Una de las cosas que vamos a hablar hoy también es eso, que si podemos aplicar algunos protocolos específicos en algunas áreas particulares, bueno, siempre todo se puede hacer, pero siempre con mucho protocolo y muy normatizado, digamos, que es esto que hablamos siempre de la nueva normalidad, ¿sí? Va a ser con muchos protocolos.
Salvador, buen día. Tomás Casela te saluda. Buen día, Tomás. Y quería preguntarte justamente por esto último, ¿preocupa el tema de la implementación del sistema de fases en el territorio de forma efectiva, teniendo en cuenta que hay varios municipios que no toman la decisión de acompañar esta medida con gestión? Bueno, nosotros, como te decía, somos la autoridad sanitaria, así que rige en el territorio bonaerense. No tenemos el poder de policía ni que vamos a ir a fiscalizar de que se cumplimente cada una de lo que dicta cada fase. Porque además eso es competencia de los intendentes y de los municipios. La verdad que la mayoría de los municipios vienen acatando el sistema de fases, el sistema que funciona. En muchos municipios que han bajado a fase 3 por algunas semanas, después algunos han subido a fase 4 y otros se mantienen, pero lo que sí es efectivo en la disminución del número de casos. Entonces lo que se intenta es eso, y por eso obviamente pedimos mucha colaboración de los intendentes y también de los ciudadanos que acaten esas normas. Sí. Sí, además teniendo en cuenta que bueno, el sistema de fases y más específicamente la vuelta a fase 3 en la ciudad fue señalado como algo inútil a la hora de aplanar la curva por el mismo intendente la semana pasada, pero se ve también que en el mes de agosto, como mencionabas en Bahía Blanca, empezaron a salir por decreto aperturas que se fueron de la fase 4, que no tuvieron que ver con eso, y se vio claramente que a fin de agosto, no sé si fue casualidad o no por estas aperturas, pero se vio que la curva de contagios estalló. Parece difícil mantener ese discurso de que las fases no tienen sentido. Pero por eso mismo, como decís vos, digamos, durante la fase 4 que tenía Bahía Blanca hubo muchas aperturas indiscriminadas que no correspondían a esa fase, y se produce un aumento. Si uno ve la curva de contagios, más o menos en la última semana de agosto y mes de septiembre es un aumento bastante abrupto de la curva de contagios. Y eso es lo que nos preocupa, la velocidad de aumentos que vienen los casos en Bahía Blanca. Por eso decide pasar en fase 3. Y hubo, por ejemplo, municipios como Bragado, que tuvo un brote importante, más o menos también a mediados de agosto, se pudo contener y mitigar el brote, se bajó a fase 3, estuvo por 3 semanas en fase 3 y el último lunes pasó a fase 4 porque la verdad que lograron bajar la cantidad de casos. Entonces eso es lo que se intenta en esa fase 3, que va a ser una fase 3, en principio Bahía Blanca es hasta el 11 de octubre, porque es por el DNU, y la verdad que si todos colaboran y digamos, se esmera, digamos, todo el municipio en bajar la cantidad de casos, probablemente vuelva a pasar a fase 4, pero para eso hay que hacer, digamos, las cosas bien, ¿no? Disminuir la cantidad de circulación en la vía pública. Y esto no es un capricho, ni son cuestiones personales, políticas, como escuché por ahí que se decía en algunos medios. Esto es para cuidar, ¿sí?, a los y las bahienses, para cuidar a los adultos mayores, la población más vulnerable, ¿sí?, es para disminuir la cantidad de contagios, y algo que se vio que es efectivo, que no solamente se implementó acá, sino a nivel mundial, digamos. Hasta en tanto no tengamos las vacunas, hay que bajar la circulación de personas. Estamos en comunicación con Salvador Giorgi, quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Salvador, van a estar recorriendo el Hospital Pena en la ciudad de Bahía Blanca y otras de las cuestiones que se estuvo debatiendo en estas últimas semanas es el estado del sistema de salud, pensado como un sistema integral, no solo desde la infraestructura de los hospitales, sino también del recurso humano, de la cantidad de profesionales y trabajadores y trabajadoras de la salud que no solo se han contagiado, sino que también están agotados por estar en la trinchera de combate con el COVID-19. ¿En qué se va a basar el recorrido que van a hacer hoy? Y vamos a hablar con los directores y después también queremos hablar con los trabajadores de salud. Digamos, justo ayer se celebraba el Día de la Sanidad. Ahora estamos muy orgullosos de todo el personal hospitalario y no solo del hospital y también de los centros sanitarios. Y como decís vos, la verdad que sí están agotados, es muy intenso el trabajo que se vive día a día en la terapia intensiva, no solamente porque fallecen personas, también tienen que dar de baja compañeros. En Bahía Blanca fallecieron 2 trabajadores de la salud, y ahí también se ve, ¿no?, de esta disociación, ¿no?, que a veces ellos nos plantean cuando hablamos con trabajadores de la salud, de esta disociación de un sector de la sociedad que sale, que se junta en los bares, que se junta en las plazas a tomar mate y está disociado de la realidad que se vive dentro de un hospital. Entonces entendemos la indignación que también
presentan y tienen algunos trabajadores de la salud cuando salen del hospital de hacer sus guardias y ven a la vuelta de la esquina que están los bares abiertos y la gente tomando cerveza sin barbijo. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos mostrar, y también ese discurso que tenemos que bajar de lo que se vive en la terapia intensiva, que día a día las camas tienen aumento. Es también otra cosa que decir, si bien hay un 60% que se mantiene estable en la provincia de Buenos Aires, es porque en las últimas 2 semanas se sumaron 200 camas de terapia en todo el territorio bonaerense. Entonces, si bien el porcentaje se mantiene, pero la cantidad total de ocupación de camas estuvo aumentando. Salvador, para ir terminando, esta semana hubo anuncios por parte del Ministerio de Salud de la provincia, particularmente Goyan dijo que ahora en octubre se va a hacer el pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras de la salud que finalicen con sus residencias, 1.137 profesionales. ¿Esto se va a ver reflejado en la ciudad de Bahía Blanca, en el Hospital Pena? Sí, claro, o sea, esos son 1.127, es el % de los R4, digamos, de los residentes que en el último año optaron por quedarse en el hospital, sí, y por especialidades médicas. La verdad que es algo, un hecho histórico, ¿no? Y forma parte de un reconocimiento también de los residentes de esa residencia que se extendió, sí, la residencia termina en junio y se extendieron hasta fines de septiembre. Y parte también de este reconocimiento, y para que aquellos que optaron por el hospital público para hacer su residencia se mantengan también en el hospital público, y es una incorporación importante. No sé bien cuántos de ese número, de ese 1.127, corresponden a Bahía Blanca, pero sí, eso es para todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Claro. Debe sumar que estos residentes queden en los hospitales trabajando. Salvador, te agradecemos la comunicación. Bueno, no te sacamos más minutos porque sabemos que estás viajando hacia Bahía Blanca. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos allá entonces. Saludos. Hasta luego. Te di la palabra de Salvador Giorgi, es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.